para que se sienta movida una vez que se hace este análisis y que la gente ve que lo que estoy diciendo puede que sea exagerado, pero no lo soy en absoluto. ¿Por qué se va a luchar? Pues yo propongo la siguiente medida, dos tipos de medidas, en la línea de la República. Una, para que la democracia sea un poco más democracia, y no esto. Las leo, algunas las comentaré. Para empezar, la ley del referéndum hay que cambiarla. Ustedes saben que el referéndum es consultivo, no es vinculante. ¿Eso qué es? Que se puede convocar un referéndum, pero si el gobierno dice, muy bien, habéis dicho que no, pues yo digo que sí. Bueno, pues lo que se propone aquí es, cuando el pueblo diga sí, es que sí. Eso es cambiar la ley del referéndum. Y sobre todo, que en las grandes decisiones, como estas que está tomando el gobierno Zapatero, o en su día tomó el gobierno Aznar, que hacen referencia al nivel de vida de los ciudadanos, que se le consulte al pueblo. Por ejemplo, ¿por qué no se le ha consultado al pueblo español el pacto que han tomado hace 10 días en Europa, que son las medidas de ajuste que vienen, que todavía no las han puesto en marcha, porque le afecta a la gente y porque además conculca artículos enteros de la Constitución? Por tanto, cambio en la ley del referéndum. Después, que el fiscal general del Estado no sea elegido por el gobierno. El fiscal general del Estado es el que cualquier cosa que vea de corrupción, por iniciativa pone en marcha los mecanismos de la ley. Que sea elegido por el Parlamento y no sea por el gobierno. Que la moción de censura, es muy curioso cómo en España está la moción de censura es cuando el Parlamento quiere quitar al presidente de gobierno. Vamos a ver. Pues ustedes imaginen lo siguiente. Lo lógico es, bueno, se reúnen los diputados y echan al presidente del gobierno. No, no puede. Aquí se llama constructiva y es lo contrario de lo que hizo la República, y es lo siguiente. Imaginemos que mañana el Congreso quiere quitar a Zapatero de presidente de gobierno porque lo eligió el Congreso. Ustedes ni yo lo elegimos, lo elige el Congreso. Pues para quitar a Zapatero no basta con que se vote. Hay que buscar a un candidato alternativo. Es decir, pónganse de acuerdo todos los partidos políticos en buscar a uno. Imposible. Yo no sé con quién voy a coincidir yo si estuviera con el PP. Hay que buscarse a un candidato entre todos los demás. Ese otro candidato tiene que presentar un programa. Claro, hacer un programa con los otros. Y entonces, si se vota, eso no es la moción de censura. En la Constitución republicana se votaba la mayoría y se iba. Pero en la Constitución republicana se podía echar a un ministro, ahora no, porque como los ministros los nombra el presidente de gobierno, ningún ministro puede ser removido por el Congreso. Después tenemos la reforma de la inmunidad parlamentaria. Esto tiene una explicación. Ustedes saben que cuando a un diputado se le imputa determinado delito, no lo puede procesar un juez. El juez tiene que pedirle permiso al Parlamento, eso que se llama suplicatorio. Y si el Parlamento vota y dice, lo enjuicia usted, lo pueden juzgar. Si no, tiene que esperar a que deje de ser diputado. Pero imagínense ustedes que un chorizo, un delincuente, pues es diputado y tiene buena mano en su partido. Y entonces el juez, mientras no consiga que el Parlamento busca apoyos parlamentarios, pasan los 4 años y otros 4 años y otros 4 años y ya con 80 años que no van a enjuiciar. Porque hay diputados que llevan mucho tiempo. Por tanto, se propone que la inmunidad parlamentaria no sea impunidad. Que es verdad que el parlamentario tiene que tener un seguro. ¿Por qué se pensó esto en la historia? Porque cuando en la naciente democracia, cuando los diputados por defender al pueblo le decían al rey, el rey les mandaba a su policía y los llevaba a la cárcel. Hombre, entonces, ¿cómo voy a defender yo a mi pueblo si en cualquier momento el rey puede? Entonces se buscaron la garantía, inmunidad parlamentaria. Sí, pero inmunidad parlamentaria para el ejercicio de tus funciones de diputado, no para robar. Entonces, lo que se trata aquí es que la inmunidad no se transforme en impunidad. Pues una reforma de la ley de funcionamiento y financiación de los partidos políticos y de los sindicatos, elaboración de un código ético del cargo público, la reforma de la ley general de incompatibilidades, que esto es muy curioso, porque hay diputados que tienen el sueldo de diputado, son en su profesión lo que tengan que ser,
pero están en cuestión de servicio especial. Yo cuando fui diputado, yo era profesor, cobraba de diputado, pero no cobraba la paga de profesor. Y conste que en este Congreso nuestro pasa una cosa muy curiosa, porque lo que ponen de ejemplo, como es Estados Unidos, es el ejemplo de todo lo contrario. En Estados Unidos, todos los diputados, los congresistas, están financiados por empresas. Digamos, esto viene de los periódicos, sus campañas electorales. Y además pasa algo como en la República Romana, del Imperio Romano. Todos son de familia con dinero. El caso del Congreso Español, donde yo he tenido compañeros albañiles y de otro tipo de profesiones, poquitos, pero lo ha habido, eso es impensable en Estados Unidos. Claro, lo que no puede ser un señor, tener un cargo de presidente del Consejo de Administración, tener el sueldo de diputado, tener tanto ingreso, eso hay que limpiarlo. Por eso es la ley de incompatibilidades. Ley de expropiación de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Es decir, esto es muy curioso, porque yo puedo quedarme con dinero, he hecho un fraude a través de la corrupción, yo me quedo con dinero. Me juzgan, me llevan a la cárcel, pero soy bueno y soy piadoso y voy a misa todos los días. Y entonces me van quitando pena, y me quitan pena y me voy a mi casa forrado. Entonces se trata de que se pague. ¿Cómo? Esto sé que la gente lo pone a nombre de la familia. Bueno, pues hay mecanismos legales para que lo que ha robado se pueda devolver. Esto es lo que se propone aquí, porque esto le da transparencia a la democracia. Regulación de los casos de transfugismo. Cuidado con esto, porque esto es una práctica perniciosa. Es que el escaño es del diputado. Un momento. Un diputado, un concejal, es electo porque va en una lista. Sus compañeros pegan carteles en su cara, se parten la boca por él. Él vive, está cubierto por el paraguas de una organización. El escaño es mío. No. Eso se llama robar. ¿Y ladrón quién lo hace? Un ladrón. Todo hay en la viña del Señor. Por tanto, ¿cómo se aborda esto? ¿Cómo se ataca? Porque también es engañar a la gente. La gente votó una lista y tú ahora, ¿por qué te vas a otra? Porque esto es una estafa. Es un pequeño no, es un gran robo, porque hay cuestiones económicas por medio también. Después tenemos derecho a los medios de comunicación del Estado, de fuerzas políticas, de sociedades, de asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, que los medios de comunicación en el Telemadrid, vamos, Telemadrid, ¿está claro? Telemadrid, como es público, las entidades públicas tienen que tener derecho. Claro, eso hay que pelearlo para que tengan el acceso, eso después se negocia, se pelea, se discute, pero espacios para que puedan manifestarse, ya que son medios de comunicación pagados por el pueblo español, en este caso por el pueblo madrileño, son de titularidad pública. La ley antitrust de medios de comunicación. Ustedes cogen un periódico y ese periódico no está solo. Los dueños tienen varios periódicos y algunas editoriales y emisoras de televisión y emisoras de radio. ¿Qué ha ocurrido en España en los últimos años? Los propietarios de periódicos y de televisiones cada vez son menos. Se reparten la tarta poca gente. Y yo llego a la siguiente conclusión. En la época de Franco, quien mandaba era uno. Y todos los periódicos, hoy como se... Pero aquí estamos terminando lo mismo. Allí la concentración era en manos del dictador, aquí la concentración ya en manos de unos pocos que se ponen de acuerdo. Por eso hay que leer 3 o 4 periódicos todos los días, y aún así, porque mira lo que dice este. Los periódicos responden a lo que son sus empresarios. El ABC es monárquico. El país es las grandes empresas, tiene una especie de querencia hacia el PSOE. La razón ya sabemos dónde está. Entonces, luego hay que buscar y ver que no se pueda concentrar la propiedad de los medios de comunicación, que haya más diversidad. Estoy hablando de que tengan sus propietarios, pero no sea un monopolio, que es el caso que está ocurriendo aquí. Berlusconi aguanta porque Berlusconi es prácticamente el dueño de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Italia. ¿Cómo van a escribir o a contar cosas contra el presidente de gobierno, que es su propietario? Es tan importante eso. Y después, la medida, una nueva ley electoral, ya he explicado por qué, y queda una, que la participación ciudadana sea por ley, una ley que fije
cómo los españoles, aparte de votar y aparte de instituciones democráticas, cómo pueden participar en mecanismos que hagan posible que su opinión se tenga en cuenta. Existe en la Constitución española un pequeño avance, lo han tapado, existe. Aquí hablamos de extender. Y bien, termino. Pero todo esto es importante, porque significa que la democracia se orea y comienza a funcionar. Todo esto crea problemas, ¿no? Un sistema democrático es un sistema conflictivo, pero un sistema conflictivo dentro de unos cauces. Nadie espere que un sistema democrático es la estampita de primera comunión, ¿eh? El dulce Jesús con las ovejitas, no, porque hay tensión. Pero bueno, es que eso es la vida, o la vida no es tensión. O ustedes viven todo el día en el nicho. No, se tienen sus disputas con el marido, con la mujer, con los hijos, pero viven el trabajo. Pero en estos momentos hay una necesidad de dar una prenda a la gente por algo que merezca la pena luchar. Y yo lo voy a proponer aquí, no lo propongo en nombre de nadie, sino en el mío propio. Hace falta que, en nombre de la República futura, si es posible, y de la democracia, poner en marcha un llamamiento en estos momentos para estas 10 medidas, aparte de las otras, para rejuvenecer la democracia. Ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Lo he dicho claro. Y cuando digo ninguna es ninguna. Ninguna. Supongo que esta medida, después hablaremos de dinero, esta medida la gente, caray, merecerá la pena luchar por ella. O tampoco por eso. 2. El salario mínimo interprofesional, como que acabo de igualarlo, en este momento debe ponerse en el 65% de los 6 países que lo tienen más elevado en la Unión Europea. 900 euros. Y me dirán ustedes, se ha vuelto loco, no hay dinero, me lo están tabulando, y hay dinero. Porque el día 27 voy con luz, taquígrafo y yo qué sé, con orquesta casi a hablar de esto. Y antes he hecho, y estoy hablando con economistas, ahora, ¿de dónde saca el dinero? De donde hay que sacarlo. De donde no queréis sacarlo, porque no os atrevéis. Del fraude fiscal, del dinero negro, de la economía sumergida, de los impuestos que no pagan, de los impuestos de patrimonio, de los beneficios de empresas. Allí hay dinero. Los fiscales de Hacienda, funcionarios reunidos hace 2 años en Valladolid, lo fijaron 60 y tantos mil millones de euros. Así. ¿Y por qué, por ejemplo, la gente que tiene dinero invierte en la sociedad de inversión de capital variable, que en vez de pagar el 18% por el hecho de tener tu capitalito invertido, paga el 1%? ¿Pero por qué paga el 1%? ¿Por qué? Pues esto pasa ante nosotros. ¿Qué están haciendo? Subir el IVA, que lo paga la gente del común. Por tanto, cuando se han puesto esto, dinero hay. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Hay que ponerse. Esto no es fácil. Pero dinero hay. La gente tiene que tener unos ingresos que la economía se relance, que puedan comprar. Si no, ¿cómo vamos a salir? Pero sigo. Por tanto, planteo la reforma fiscal, progresividad, persecución del fraude fiscal, el dinero negro y la economía sumergida. Y claro, inmediatamente dejar sin efecto los recortes a funcionarios y a las pensiones, así como suena. Sobre esto, yo soy funcionario jubilado, quiero llamar la atención de algo que a mí siempre me ha sonado. ¿Por qué queremos igualarnos todos en la fosa? ¿Por qué queremos ser todos iguales en la pocilga y no arriba? Cuando los funcionarios le bajaron, ¡ay, Brenda! Infeliz, pide ti que te suban. ¿Por qué quieres igualarte abajo? Que pasemos hambre todos, no que comamos todos. Porque funcionarios son los que nos atienden la ventanilla, y los profesores, y los bomberos, y la policía, y los médicos. Enseguida, eso es algo insano. No, que se aprendan, no, desgraciados, que aprendan, no, pide tú y que te igualen. Y a ellos exígelen que cumplan sus obligaciones. Esa alegría es de las alegrías que se ríe uno de sus propios males porque le vienen de camino. Ya te van a llegar, jubiladito, te va a llegar. Le llegó a los funcionarios.